chicos, yo soy Samira y hoy quiero compartir con ustedes directamente de las notas de mi cuaderno de hoy, porque acabo de tomar esta clase que, wow, me dejó impactada y yo quiero compartir esto con ustedes hoy. Es una clase de formación espiritual y el profesor estaba hablando de evitar. Nos estaba diciendo que muchas veces tal vez es fácil nada más enfocarnos de que en nuestra vida espiritual hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer, como empezar a leer la Biblia, empezar a orar, empezar a ir a la iglesia, empezar a escuchar música cristiana, empezar, o sea, como hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer. Pero él nos estaba diciendo también parte de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual, es el dejar de hacer muchas cosas. Es la evitación. No sé si esa es una palabra, pero es el evitar muchas cosas. Y él nos estaba hablando de que a lo que se refería con esto de evitar es que hay muchas situaciones de las que nos tenemos que sacar. Hay muchas situaciones que son situaciones de tentación en las que no deberíamos de ni siquiera estar. Y él estaba hablando de que cómo a veces es tan fácil como que ponernos en circunstancias o no darnos cuenta de que estamos en estas circunstancias donde están a nuestra disposición todo este tipo de opciones de las que podemos escoger que son como tentaciones y tal vez lo hemos estado haciendo por mucho tiempo y no nos damos cuenta que es algo que realmente nos podemos salir de esa situación y digo, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo de que el año pasado donde vivíamos, en el edificio donde vivíamos, tenían una maquinita con muchas como que dulces y comida chatarra y cosas así, justo antes de entrar al elevador para subir a nuestro piso. Y entonces todos los días veíamos esa máquina antes de entrar a mi elevador y tenía a mi disposición toda esa variedad de opciones de las que yo podía escoger, de dulces. Y cabe resaltar que después de un día cansado en la escuela, que usas tu cerebro tanto para todas estas diferentes cosas y las conversaciones y el aspecto social y el aspecto académico y todo, y regresas a tu cuarto, pues ves esa máquina y ves esos colores de las envolturas, de los dulces y de todo y dices, no, pues yo quiero eso, wow, y entonces pues es más fácil comértelo. Pero y muchas veces es así el pecado, pero tenemos que reconocer cómo el pecado son como esas cosas llamativas, esas opciones llamativas, que puede parecer que al principio como no te va a hacer mucho daño, pero en realidad lleva a la muerte. Como dice en Santiago 1, del 14 al 16, habla de cómo el deseo lleva al pecado y el pecado cuando se culmina, termina en la muerte. 14 al 15 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. Y entonces, puede ser que yo cuando estaba viendo esa comida chatarra y esos dulces, al principio no la veía tan mal y decía, pues es que no tiene nada de malo, estoy cansada, quiero algo que me haga sentir mejor y entonces me voy a comer ese dulce. Pero cuando realmente decimos, no, es que el pecado no es un juego, el pecado es algo que realmente lleva a la muerte, entonces me lleva a tomar esas decisiones de decir, me tengo que sacar de esa situación que me está poniendo en un lugar donde todas estas opciones están a mi disposición. Por ejemplo, en vez de entrar por la entrada principal, donde está esa maquinita y está el elevador, voy a entrar por la entrada de la izquierda que me hace tomar las escaleras y ni siquiera veo la máquina. Y ahora, ese es un ejemplo muy básico y muy resumido como a una experiencia así, pero cuando se trata de realmente un pecado, de decir, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la santidad? Que no se trate de, wow, Señor, quiero ver qué tanto me puedo acercar a la línea de hasta aquí es pecado, pero no es pecado, pero más bien decir, no,
qué tanto me puedo acercar a Dios, no qué tanto me puedo acercar al pecado sin que sea pecado, sino qué tanto me puedo acercar a Dios, qué tanto puedo vivir en santidad, cuáles son las decisiones radicales que puedo tomar para vivir en santidad. Y muchas veces en nuestra vida no solo se van a ver como tomar las escaleras de la izquierda, sino se van a ver como mudarte a otra casa, si tu casa está al lado de un lugar que te está haciendo tentar o se está viendo como, no, pues dejar de estar en esa relación, salirte de ese grupo de amigos, pero de realmente decir, chicos, tenemos que entender que el pecado se culmina en la muerte, no es un juego, o sea, y eso es algo que el Señor habló mucha convicción a mi corazón también, de realmente decir, Sammy, tienes que creer que el pecado trae muerte, no solo que es algo, no solo es algo que no deberías de hacer, sino que el pecado trae muerte. Que el Señor nos guíe a caminar en radical santidad. Bye.